Muy buenos días, en nombre del Ministerio de Educación nos alegra darles la bienvenida a este último día del primer encuentro COLAB, Transformaciones de la Educación Superior en tiempos de pandemia. Soy Karina Sterling y estaré acompañándolos en este evento del Laboratorio de Innovación Educativa para la Educación Superior. Ayer escuchamos en la voz de Piet Niederhausen y Gustavo Pérez numerosas ideas respecto a cómo poner en marcha estrategias institucionales de transformación digital y utilizar los aportes de la arquitectura empresarial para dar a las tecnologías de información un papel que vaya más allá del soporte, reconociendo su valor estratégico para el futuro del sector. La colaboración entre las áreas, las personas, el fortalecimiento de la empatía, el liderazgo de la alta dirección y la sensibilidad frente a los efectos del uso prolongado de dispositivos tecnológicos fueron algunos de los elementos discutidos en esta sesión, sumados a la importancia de encontrar esquemas de planeación e implementación ágiles que respondan de manera oportuna a la aceleración del cambio tecnológico que ha generado la pandemia. Durante esta semana nos han acompañado rectores, vicerrectores, directivas, líderes de innovación, líderes de calidad y muchas otras personas de la comunidad educativa. A todos ustedes, gracias por reafirmar la necesidad de contar con estos espacios para reimaginar el futuro de la educación superior en Colombia. Con este mismo espíritu, quiero reiterarles la invitación realizada por la señora Ministra de Educación para participar en la convocatoria que busca identificar buenas prácticas de innovación académica, innovación pedagógica y transformación digital en la educación superior, la cual estará abierta hasta el 23 de julio y en la que esperamos la participación de todos ustedes a través de estas iniciativas que adelantan sus instituciones para mejorar los procesos de aprendizaje de nuestros jóvenes. Hoy continuamos nuestra agenda académica con el panel Transformaciones de la Educación Superior en tiempos de pandemia. El propósito de este panel es recoger algunas reflexiones que se han dado a lo largo de la semana y asimismo ampliar la perspectiva sobre temáticas del primer encuentro COLAB desde la mirada de algunos actores representativos del sector a la escala nacional. En este espacio nos acompañan diferentes representantes de las instituciones de educación superior del país, como José Enver Ayala, vicerrector académico de la Universidad del Quindío, y Adriana María Martínez, directora de docencia de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. También estarán presentes Holman Ariza Guerrero, docente de la Universidad del Bosque, Stephanie Yesenia Triviño Cárdenas, estudiante de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, y Crisanto Quiroga Otálora, delegado de la Mesa de Regionalización, Comisión Gestora del Plan Decenal de Educación. La conversación será moderada por el viceministro de Educación Superior, José Maximiliano Gómez. Recuerden hacer uso del chat para compartir sus preguntas y comentarios y damos paso a este maravilloso panel de invitados. Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial a todos los que nos han venido acompañando durante toda esta semana en los diferentes espacios académicos de este primer encuentro COLAB. Hoy se conectan en este panel que busca reflexionar, como tú lo decías, Karina, sobre las transformaciones en la educación superior en tiempos de pandemia. Gracias a los rectores, gracias a los vicerrectores, gracias a los líderes de innovación, a los líderes de calidad y a todas las personas de la comunidad educativa que nos han acompañado a lo largo de estas jornadas, que precisamente han buscado conectar a las instituciones de educación superior con estas perspectivas locales y con estas perspectivas internacionales para promover espacios de aprendizaje, de experiencia, de conocimiento y para compartir buenas prácticas relacionadas con la innovación educativa y con la transformación digital. Este panel es precisamente la oportunidad para conocer las conclusiones que hemos tenido a lo largo de la semana en los temas que hemos venido abordando, concretar las ideas que han quedado sobre la mesa. Y precisamente por ello hemos invitado a representantes del sector de la educación superior para que nos compartan sus experiencias desde su rol, desde el rol también de las instituciones que representan, que son referentes precisamente de la innovación educativa y de la transformación digital del sector. Ya para entrar en materia, les cuento a nuestros invitados que la dinámica que tenemos planteada para este panel es que escucharemos la opinión de cada uno de ellos durante los temas transversales en este primer encuentro COLAB. Cada uno de ustedes tendrá inicialmente 3 minutos para responder a la primera pregunta que les formularé.
A continuación, formularemos una segunda pregunta, para lo cual tendremos aproximadamente 5 minutos y terminaremos con una pregunta final con un tiempo de 3 minutos o para ya darle las conclusiones finales al panel. De nuevo, agradecer a la presencia de todos ustedes, la presencia de nuestros invitados que ya fueron presentados por Karina, y entonces entremos en materia. Quisiera comenzar esta discusión precisamente pues, reconociendo que la pandemia ha demandado muchas transformaciones a la educación superior. Quería preguntarle a nuestros invitados cuáles debieran continuar, cuál es la razón para que continúen. Comencemos con el vicerrector José Enver, precisamente abordando la pregunta desde la perspectiva de la alta dirección de una institución de educación superior. Buenos días, José Enver, y adelante. Ministro, muchas gracias. Buenos días para todos nuevamente. Bueno, yo creo que la pregunta debe iniciar por lo humano, ¿sí? Cuando uno plantea el asunto de las transformaciones, lo que ha generado toda esta situación de la pandemia, podríamos plantear muchas situaciones de orden tecnológico, de orden de infraestructura, entre otros elementos, pero nosotros lo hemos resumido en 3 situaciones fundamentales. Primero, la capacidad humana de reaccionar rápidamente, ¿sí? A raíz de la incertidumbre y de todos los procesos complejos que trajo la pandemia, trabajamos con los seres humanos de nuestra universidad, con la comunidad educativa, estudiantes, maestros, procesos administrativos y padres de familia, que debíamos reaccionar rápidamente. Nosotros, cuando llegó la pandemia el 16 de marzo, a la semana siguiente ya estábamos trabajando con cierta normalidad con los estudiantes, porque fue nuestra característica principal, reaccionar rápidamente y no con un alto desarrollo tecnológico e infraestructura, sino con la capacidad humana de nuestra comunidad. En segunda instancia, desde la dirección, se tenía que hacer una apertura normativa, ¿sí? Nuestras normas durante muchos procesos se habían planteado en cierta lógica de la presencialidad y de los procesos que habíamos construido durante muchos años en la universidad. Pero sabíamos que tenía que existir una apertura normativa para lograr que esas contingencias que nos genera la pandemia se pudieran desarrollar. Entonces ahí los equipos administrativos, jurídicos, permitieron rápidamente esa apertura normativa para desarrollar esa propuesta. Y lo tercero y fundamental fue la capacidad de construcción desde lo colectivo, ¿sí? Los colectivos, a pesar de todas las sensaciones, las emociones que los seres humanos que hacían parte de este proceso empezaron a trabajar, considerábamos que su capacidad de solución, que el equipo viera los problemas, pero a la vez buscar rápidamente una solución, nos permitió salir, digamos, de manera satisfactoria y con calidad en este proceso de la pandemia. Nuestros maestros, nuestros estudiantes, la comunidad en general se puso como meta trabajar bajo esos 3 principios: una rápida reacción, una apertura normativa y una capacidad de solución. Con esos 3 elementos, hoy creemos que le hemos cumplido a la sociedad y que desarrollamos una buena alternativa de transformación ante esta contingencia. Muchas gracias, José Enver. Desde la perspectiva de la dirección de una IES acreditada como la Universidad del Quindío, donde coloca sobre la mesa la importancia de responder rápidamente al reto a través de la apertura, por supuesto, de la normatividad interna de la institución, sobre todo la construcción desde lo colectivo como elemento fundamental para dar respuestas a la comunidad académica. Adriana, desde la perspectiva de tu rol liderando los temas docentes de la UNAV, ¿cuál es tu impresión acerca de qué debe continuar y por qué frente a las transformaciones generadas en tiempos de pandemia? Bueno, muchas gracias. Primero que todo, buenos días a todos quienes están conectados. Un agradecimiento al Ministerio de ACOLAP por esta invitación. En línea con lo que decía el vicerrector hace unos momentos, evidentemente lo humano ha sido lo fundamental. Y en este caso yo me voy a referir específicamente a los profesores como protagonistas del acto educativo junto con los estudiantes. Vimos que a partir del 2020, a partir de marzo del año pasado, los profesores tuvieron que reinventarse de una manera pues muy rápida,
tuvieron que adaptarse a nuevas plataformas, tuvieron que adoptar tecnologías con sentido pedagógico, hacer diferentes tipos de evaluación, mejorar el clima emocional en el aula de clase, mediada también por tecnologías. De esa manera que yo creo que esa transformación debe continuar, esa necesidad de reinvención constante por parte de los profesores es algo que no se puede perder. Y nosotros también en ese sentido, este año, en el 2021, con el aprendizaje del año pasado, empezamos a trabajar en el marco de las competencias digitales de los profesores, un proyecto que venía desde ya algunos años el Ministerio promoviendo y que también son proyectos a nivel internacional promovidos de la Unión Europea. En ese marco de competencias digitales para el desarrollo profesional de los profesores, empezamos a hacer unos autodiagnósticos y a generar unas rutas de capacitación para que los profesores no solamente mejoren las habilidades en lo tecnológico, sino también en lo pedagógico, en lo comunicativo, en la gestión y en lo investigativo. Entonces, tener ese enfoque integral de capacitación y de acompañamiento a los profesores es fundamental y debe continuar. Y cuando digo acompañamiento es porque no solamente es capacitar y dejar el profesor suelto, es el acompañamiento que el profesor sienta que hace parte de una comunidad de práctica, que recibe un apoyo permanente de su institución, que se alimenta también de otros profesores en donde ellos mutuamente se ayudan, reconocen las buenas prácticas y generar ese círculo virtuoso de innovaciones pedagógicas en el aula de clase, en donde el profesor va obviamente cada día aprendiendo cosas nuevas, incorporando cosas nuevas y compartiéndolas. Ese es, digamos, para nosotros un aprendizaje muy valioso que esperamos continuar, pues obviamente post pandemia. El otro tema que quisiera referirme es que, pues obviamente con lo que todas las universidades hicieron a partir del año pasado, vimos que es posible y vimos también las bondades de trabajar la flexibilidad en el continuo espacio temporal, el tener espacios de interacción flexibles en lo que tiene que ver con el tiempo, sincrónico, asincrónico, y en lo que tiene que ver con el espacio digital y también el espacio físico. Esa flexibilidad que ha sido posible y que la hemos ido mejorando, debe continuar porque es esa, digamos, combinación de ambientes de aprendizaje lo que nos permite también innovar en la modalidad combinada o híbrida que en el 2019 el decreto 1330, digamos, empezó ya a evocar. Entonces creo que esa transformación, digamos, esa necesidad que tuvimos el año pasado de tener mayor flexibilidad, debe seguirse perfeccionando porque evidentemente va a ser también una ruta muy importante para todas las universidades, el favorecer el aprendizaje ubicuo, aprender en cualquier momento y en cualquier lugar, porque eso también favorece la accesibilidad a la educación superior. Bien, muchas gracias, Adriana. Ahora le damos la bienvenida a Holman, docente de la Universidad del Bosque, precisamente articulado con las reflexiones que nos hacía Adriana acerca de esa reinvención permanente que debieron adelantar los miembros de la comunidad educativa. Desde su perspectiva, Holman, desde el rol de docente, ¿cuáles son esas transformaciones que deberían continuar y por qué? Buenos días para todos, gracias por la invitación. Doctor José Maximiliano, muchas gracias por este espacio tan particular y tan especial para todo lo que es el desarrollo de la educación superior. Bueno, dentro de esas situaciones de transformación pues que han sido incontables,
hemos tenido que vivir diferentes situaciones, pero creo y considero que el trabajo colaborativo que hemos tenido que hacer entre docentes ha sido bastante particular y muy interesante. Esa unión entre docentes donde nos hemos tenido que apoyar mutuamente para sacar adelante diferente tipo de desarrollos desde las partes directivas también cuando nos han dado las orientaciones o las correspondientes orientaciones para poder avanzar y desarrollar toda esa transformación a la cual nos vimos abocados desde la pandemia. Ese trabajo colaborativo es supremamente importante, porque ahí tocamos lo humano, como lo mencionaba el doctor José. También tenemos toda la parte directriz desde la parte institucional y lo estamos soportando sobre toda la parte docente. Adicional a eso, ya desde la experiencia docente, considero que las clases teóricas realizadas por mediación TIC, pues es una de las partes fundamentales que deberían permanecer. Estas traen grandes beneficios a los estudiantes, a los docentes y a la misma institución. Por ejemplo, los estudiantes y los docentes evitan pues hacer largos trayectos de desplazamiento y eso les va a permitir un mayor espacio para aprovecharlo en temas de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, pues también nos va a evitar una cantidad de costos, a veces un poco elevados en la parte del transporte, en la parte del sostenimiento del mismo estudiante al interior de la universidad, que a veces son pues esos costos bastante altos. Entonces, estos factores pues son bastante relevantes para la comunidad educativa en general. También considero que se deben hacerlas o continuar programando jornadas únicas de laboratorio, para que no queden cruzadas con las clases teóricas y eso pues le va a permitir a los estudiantes y a la institución poder sostener esa parte de las clases teóricas que se puedan realizar por mediación TIC. Otra práctica que considero debe seguir permeando el ámbito universitario son las grabaciones de las clases. Es increíble, pero uno ver cómo esas grabaciones que se han suscitado a partir de la mediación TIC en las clases teóricas, incluso en las prácticas, los estudiantes han podido mejorar sus rendimientos académicos y han podido sacar adelante asignaturas bastante duras como el tema de las matemáticas, las físicas y demás saberes que han sido bastante duros y se ha visto una gran mejora en ese factor de pérdida académica. Entonces los estudiantes han mejorado muchísimo este aspecto. Y por último, pues considero también que se debe sostener ese fortalecimiento a nivel de asesorías en investigación y producción científica a través de las TIC. Sin duda, las diferentes herramientas tecnológicas han acercado a los investigadores y desarrolladores no solo de ciencia y tecnología, sino a nivel general, y eso les ha permitido tener unos mejores resultados a nivel de su producción y pues esto debido a la inmediatez de la comunicación. Considero esos factores fundamentales para continuar con el proceso de la educación superior. Bien, Holman, muchas gracias. Quisiera darle ahora la bienvenida a Stephanie Triviño, estudiante de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, estudiante de quinto semestre de Derecho. Desde la perspectiva estudiantil, Stephanie, ¿cuál sería tu respuesta? Bueno, buenos días. Inicialmente, muchas gracias por la invitación. Entonces, respecto a esta pregunta, si bien la emergencia sanitaria que ocasionó pues, el virus del COVID-19 nos obligó a generar diferentes transformaciones para que así podamos continuar con el ritmo de vida, para que aún después de un año de haberse iniciado, continuamos con nuestras clases, gente se graduó e incluso podemos estar hoy en día aquí reunidos, lo cierto es que estas transformaciones no deben continuar por completo y no nos debemos quedar en un estado de pausa y de que como logramos este avance, nos quedemos ahí, sino por el contrario, lo que debemos hacer es trabajar de la mano con la presencialidad, porque realmente para los estudiantes nos hace mucha falta el tema de asistir a una clase, de asistir a nuestra universidad. Claro, es muy cierto de que, pues por ejemplo, un punto que tocaba el docente Holman respecto al tema del tiempo en transporte, de sus gastos, es algo muy bueno, pero también es muy cierto de que la presencialidad se necesita, de que nos hace falta estar con nuestros docentes en un salón de clases. Pero
claro, no solo por esto debemos como limitarnos a que como ya tenemos la presencialidad muy cerca, también nos quedemos con lo que veníamos antes, sino que por el contrario debemos trabajar de la mano con ambas cosas para que la virtualidad y todas esas transformaciones que descubrimos durante este proceso tan nuevo para nosotros trabajen de la mano. Un claro ejemplo pueden ser los trabajos escritos. Antes, si yo tenía un trabajo escrito, tenía que ir a imprimirlo, tenía que gastar ese dinero, incluso pues se podría decir que estábamos dañando al medio ambiente con tanta impresión. Hoy en día lo subo a una plataforma y ya el docente lo tiene y lo puede revisar, que incluso es algo mucho más fácil para el docente que cargar con una pila de trabajos. Entonces lo que debemos hacer es manejar de esas dos formas, tanto lo que aprendimos con la virtualidad como lo que ya veníamos manejando con la presencialidad para el sector de la educación y así mejorar y buscar la mejor forma siempre de hacer las cosas. Muy bien, muchas gracias, Stephanie, por tu punto de vista. Quiero darle la bienvenida ahora a Crisanto Quiroga. Crisanto es delegado de la Mesa de Regionalización de la Comisión Gestora del Plan Decenal de Educación. Crisanto, desde la perspectiva global y de largo plazo que brinda el Plan Decenal de Educación, ¿cuál sería la respuesta frente a qué cambios, qué transformaciones deberían continuar y por qué? Doctor José Maximiliano, muy buenos días. A todos los compañeros del panel, a los asistentes e invitados. Realmente para la Comisión Gestora del Plan Decenal de Educación y yo como vocero delegado de la Universidad de La Sabana, consideramos que lo que se debe seguir fortaleciendo y continuar son las redes o comunidades académicas, tanto de aprendizaje como de investigación, a nivel nacional y con acompañamiento internacional, bajo el modelo virtual o híbrido, porque permite fortalecer los grupos de investigación del país a través de la de la vinculación de muchos investigadores de acuerdo con su objeto de estudio. Esto permite minimizar costos de desplazamiento, generar mayor producción científica, entre otros aspectos. Otro de los aspectos que debemos mantener es la articulación objetiva, permanente y sistemática de la academia, el sector empresarial, el Estado y la sociedad civil, para aportar a la solución de problemas de distinto orden, especialmente relacionados con las nuevas oportunidades laborales para los jóvenes. Igualmente debe permanecer y fortalecerse el uso efectivo de herramientas y medios virtuales para desarrollar las competencias en informática educativa, entre otras, tanto para docentes universitarios, directivos docentes, y fortalecer los procesos de formación, como ya se ha dicho, la evaluación formativa, la innovación educativa y, por supuesto, la transformación digital. Desde la Comisión Gestora, también creemos importante que debe permanecer una financiación sistemática y articulada de la educación superior a nivel oficial y privada para tener acceso permanente, permanencia e inclusión. Creo que es una de las esperanzas de nuestros jóvenes y de nuestros graduados. Me parece que son los 4 aspectos que la Comisión señala como importantes y que se deben mantener de manera sistemática y permanente. Muchas gracias, Crisanto, por la apreciación de la Comisión Gestora del Plan Decenal de Educación, como esos elementos sustanciales que siempre deben estar allí, en los cuales se debe enfatizar y que deben permanecer de los aprendizajes, de las transformaciones que se han tenido en tiempos de pandemia. Quiero volver en este momento sobre las formas como el sector ha vivido esas transformaciones. Y quiero preguntarle a nuestra estudiante Stephanie y a nuestro docente Holman, ¿cómo ha cambiado ese imaginario que tienen sobre el campus universitario en este tiempo? ¿Cómo vivir la universidad en la virtualidad? Stephanie, por favor. Bueno, el tema del campus universitario ha tenido un cambio totalmente radical. O sea, fue una transición brusca de donde pasamos de aulas de clase a videollamadas.
de reunirnos con nuestros amigos, con nuestros compañeros en el bienestar universitario, hacerlo solo por grupos de WhatsApp, de tener esos eventos de las universidades en las instalaciones de las instituciones, hacerlo por diferentes redes sociales. Entonces, el campus universitario pasó de ser ese edificio, esa zona que visitábamos a diario, con la que teníamos una relación física, por así denominarla, a miles de plataformas intangibles. Entonces, realmente, pues ha sido un cambio bastante brusco y si bien, pues, escuchamos nosotros a diario de que las nuevas generaciones ya vienen con el chip de la tecnología, de todas formas fue algo muy radical porque, pues, fue ese cambio, pero pues prácticamente de la nada, de que estoy yendo a mi universidad, un día anuncian de que está la pandemia, al siguiente anuncian que ya no hay clases, y hombre, corra porque nos toca mirar cómo solucionar, cómo no perder ese espacio del campus, pero claro, es ese punto de que pasó de ser algo físico a ser algo meramente digital. Y pues en lo que respecta a vivir la vida universitaria, es ahora eso, saber manejar esos aplicativos, saber usar la plataforma de Google Meet, saber usar las diferentes plataformas que usan todas las universidades, porque pues igual nosotros en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca incluso no manejamos una sola, sino cada docente, según con la que se sienta más cómoda, pues hay varias para que manejen. Pero a eso se pasó nuestro campus universitario y nuestra forma de vivir esa vida universitaria. Entonces nos mandamos fue como que a un mundo meramente remoto, y igual, como hablé anteriormente, sigue haciendo falta ese campus universitario físico, esa conexión física con nuestros compañeros y nuestros docentes, porque al fin y al cabo recordemos que incluso el mismísimo Aristóteles nos llamó sum politicum, que significa animales políticos. Entonces, siempre extrañamos bastante los estudiantes poder asistir a ese campus universitario y a ese lugar al que estábamos tan acostumbrados y que tanto cariño le tenemos. Gracias, Stephanie. Holman, ¿cómo cambia ese imaginario sobre el campus universitario? ¿Cómo vivir la vida universitaria desde la virtualidad en el caso del colectivo docente? Por supuesto, Stephanie coloca sobre la mesa esas transformaciones que desde los estudiantes se perciben, la ausencia de esos espacios de socialización y el paso abrupto a un campus virtual, donde hay una dinámica diferente de relación con los estudiantes, con sus docentes, de un nuevo relacionamiento con el bienestar universitario provisto por la institución y que demanda retos muy importantes precisamente ante la ausencia de los espacios físicos para las cuales fueron concebidas las actividades de la institución. ¿Cuál es la visión tuya como docente precisamente en este sentido? Bueno, doctor, sí, lo que menciona Stephanie es quizás algo muy similar a lo que nos ocurrió a nosotros los docentes, llegar de un momento a otro, de un día al siguiente día, y ya saber que se nos cambió completamente el chip. Definitivamente fue quizás para todos nosotros el cambio más brusco que pudimos haber tenido a nivel del cambio de la transformación en la educación superior. ¿Por qué? Porque antes solo pensábamos que el campus universitario existía solo si estábamos en él de forma presencial, que solo directamente en las instituciones de la universidad se podían hacer pues los diferentes procesos y que el medio pues realmente de socialización para todos nosotros era asistiendo a clases o estar directamente atados a la institución de forma presencial. Y pues esa realidad se nos cambió por completo, o sea, fue de un momento a otro y ya dijimos, bueno, hay que cambiar el chip de esta forma. Entonces, ha sido un fuerte cambio debido pues a la iteración que teníamos, por ejemplo, con los estudiantes, con los docentes, con la parte administrativa, pues el que igual pues en este momento ya nos está dando pues por la actual situación. Y esto ha derivado en el cambio de la concepción misma del campus universitario como tal. Ahora lo podemos entender como un campus universitario, como un ente global. Ya no es simplemente que yo tengo que asistir ahí directamente a la institución, sino que desde cualquier parte del mundo yo puedo acceder al campus virtual. Entonces, esto generó pues obviamente una gran transformación a nivel de procesos, a nivel de toda la parte académica, de toda la parte de relacionamiento que nosotros teníamos directamente con los estudiantes, con nuestros mismos compañeros. Esa forma colaborativa en la que trabajábamos cambió también radicalmente.
Pero ya a partir de ahí nos toca es ajustarnos y aceptar el cambio y ser agentes que también ayuden a la transformación de ese cambio en forma positiva. En cuanto a vivir ya la vida universitaria, nosotros podemos decir que por naturaleza, pues nosotros somos seres sociales. Sin embargo, ¿qué pasa? Con los cambios de paradigma que hemos tenido a través de la pandemia, pues hemos tenido que aprender a vivir socialmente de forma distinta. La virtualidad en la universidad nos ha llevado a comunicarnos de forma inmediata, pero ya sin contacto, ¿cierto? Y esa situación hay que sacarle el máximo provecho de lo que hemos tenido en este momento. Tenemos que sacar como te dijera, como lo más especial, como lo más bonito, como la parte agradable para nosotros poder continuar con nuestras vidas y poder desarrollar de esa forma agradable y amena nuestra labor para con toda la comunidad. La vida universitaria, pues, sin duda nos va a exigir una nueva práctica con la cual, pues, estamos 100% dispuestos y obligados a vivir una adaptabilidad y sobre esa adaptabilidad al cambio, estar dispuestos a obtener el máximo de beneficios. Ahí sí ya nos toca adaptarnos, ser conscientes de que hay una nueva realidad, de que hay unos nuevos procesos, de que tenemos que mirar hacia el futuro y reinventarnos, reorganizarnos, poder tomar lo que traíamos de forma tradicional con lo que nos viene de aquí en adelante a partir de la virtualidad y a partir de las nuevas gestiones de transformación docente y de educación. Gracias, Holman. Reinvención de todos nosotros y del sector para afrontar las transformaciones que ha traído la pandemia. Quisiera preguntarle a Adriana, desde su dirección de docencia, claro, pero también a la luz del modelo dual que tiene la UNAP, que ha venido implementando desde hace varios años. Adriana, ¿cómo han vivido ustedes la articulación de las actividades, procesos y experiencias en múltiples modalidades? Sí, así es, como nos lo dice el viceministro, en la Universidad Autónoma de Bucaramanga ha habido pues una vocación por la innovación y por la flexibilidad educativa. Entonces, por ejemplo, desde hace 20 años hemos venido incursionando en la educación virtual. Tenemos actualmente 12 programas 100% virtuales, entendidos como asincrónicos, en plataformas como Canvas. Y desde hace 15 años aproximadamente también hemos venido incursionando en la modalidad dual, un modelo educativo que pues originario en este caso de Alemania y que se ha venido fortaleciendo en los últimos años. Tenemos en este momento 5 registros calificados en modalidad dual. ¿Cuál ha sido esa combinación, como mencionaba el viceministro, novedosa, que a partir de este año estamos ya, digamos, implementando? Y es precisamente la combinación de la modalidad virtual con la modalidad dual. Para de pronto explicar un poquito la modalidad dual se basa en tener 2 ambientes de aprendizaje. Lo que se llama la fase teórica o la fase aula, en donde pues el estudiante recibe todos los conceptos que se requieren para su carrera profesional y se van combinando las semanas de fase aula o de fase teórica con la fase empresa o la fase de práctica en una organización. Entonces, desde el primer semestre, el estudiante en la modalidad dual está combinando semanas de fase teórica con semanas de fase aula. La novedad que hicimos en este caso con un programa de tecnología, en gestión gastronómica, es que la fase aula, que digamos tradicionalmente se hace en el campus universitario, pues de manera sincrónica, pues se va a hacer en el ambiente virtual. De esta manera tenemos la posibilidad de que estudiantes de cualquier lugar de Colombia puedan realizar este programa de tecnología en gestión gastronómica que en 2 años les va a permitir tener un título universitario con experiencia laboral certificada y también obviamente haciendo sus prácticas, la fase empresa, en las empresas de su lugar de residencia.
Nosotros consideramos, y esto es muy importante aclararlo, no necesariamente tenemos una modalidad combinada virtual dual para todos los programas, porque lo que Stephanie decía es muy importante. La presencialidad sigue siendo, obviamente, digamos, uno de los pilares de la UNAV. Y tenemos más de 100 programas académicos en la UNAV entre pregrado y posgrado, y por lo tanto hay programas como medicina, por poner un ejemplo, que evidentemente siempre va a ser presencial, con incorporación de tecnología, pero pues es un programa académico que necesariamente debe privilegiar la presencialidad. Sin embargo, como tenemos también programas en varios niveles, y en este caso estoy hablando del nivel tecnológico, los programas tecnológicos de la UNAV en su mayoría son virtuales, porque también son estudiantes que están ya vinculados laboralmente o que requieren esa flexibilidad para poder trabajar. Entonces consideramos que esa combinación dual virtual es muy apropiada para programas tecnológicos y pues obviamente combina la practicidad de lo virtual con la practicidad que da el espacio en la empresa, la práctica empresarial continua. Es digamos, una novedad, una innovación que pensamos que va a ser muy exitosa porque las empresas en Colombia y en el caso nuestro, en la región de Santander, han venido viendo las bondades y beneficios de la modalidad dual. Ellos confían cada vez más en esa formación dual. Las empresas se ven beneficiadas porque reciben un acompañamiento institucional, porque también, digamos, de alguna manera facilitan sus procesos de selección, de capacitación, de contratación de personal. Hay una inserción laboral muy importante en donde hay un gana-gana para la sociedad en general, para la empresa, para el estudiante, para la universidad. El estudiante, obviamente, la implicación más importante es que tiene que tener mucha autonomía y responsabilidad. Entonces, en esa modalidad combinada dual virtual, se hace un aprestamiento en primer semestre muy fuerte para que el estudiante tenga, digamos, todas las garantías de tener éxito en los ambientes virtuales y en los ambientes duales. También el estudiante, en este caso con esta tecnología, pues se empodera, digamos, de conseguir la empresa en donde va a ser toda su fase empresa durante los 2 años de la tecnología, y lo que la universidad viene es hacer una validación del perfil formador de la empresa y pues un acompañamiento. Entonces es una innovación de combinación de modalidades que se basa en la trayectoria que tiene la universidad en estas 2 modalidades y que ha sido, digamos, una trayectoria que se ha puesto obviamente en escena, que se ha venido evaluando, que se ha venido perfeccionando, y pues que lo que estamos haciendo en este momento es ponerla al servicio de un programa a nivel tecnológico, porque vemos las bondades para este tipo de estudiantes y también para ese tejido empresarial que queremos también, digamos, fortalecer a nivel de territorio nacional. Bien, Adriana, muchas gracias por compartirnos la experiencia desde la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Le deseo hacer la misma pregunta a nuestro vicerrector José Enver. La Universidad del Quindío ha tenido un avance muy importante en el modelo de alternancia. Cuéntenos un poco al respecto, cómo han articulado en la Universidad del Quindío las actividades, los procesos y experiencias en torno a las múltiples modalidades que tienen. Bueno, en este punto quiero contar un poquito más las experiencias de lo que nosotros hemos llamado nuestros héroes. Sabemos que todas las personas en esta pandemia han vivido cosas muy difíciles, pero para la Universidad del Quindío hubo unas personas especiales en todo este proceso, fueron nuestros maestros. Y nuestros maestros tuvieron esa capacidad de articular las modalidades. Y eso, ¿cómo se puede describir? Desde 1984 nosotros hemos venido trabajando la modalidad de distancia tradicional,
¿sí? Después del año 2008 empezamos a incursionar en programas 100% virtuales y obviamente desde 1960 pues tenemos el clásico programa presencial. Cuando sucede la pandemia, todo el mundo creía que entonces teníamos que llamar la atención y traer a nuestros programas virtuales a que nos dijeran cómo hacer el proceso. Y afortunadamente nuestras redes de maestros no ubicaron la perspectiva desde esa lógica, ¿sí? ¿Qué fue lo que hicieron? Hicieron un llamado a la democracia a nuestros maestros. Los que se suponía sabían mucho de esta situación no se fueron a dictar, a pontificar sobre cómo era el asunto de cómo se trabaja la modalidad, sino que recogieron las experiencias de la distancia tradicional con la presencialidad y empezaron a construir lo que nosotros llamamos la combinación de modalidades con el ADN uniquindiano. Trabajamos desde nuestra realidad. Era muy fácil plantear y traer las teorías centroeuropeas, traer las teorías norteamericanas y las estudiamos y las trabajamos. Pero lo primero que hicimos fue tener en cuenta la experiencia de todos nuestros maestros. Puede sonar un poquito romántico, pero me gusta contar mucho esta anécdota de lo que nosotros hemos llamado nuestros sabios. Nuestros profesores de mayor edad en algún momento tuvieron algunas dificultades para estas conexiones, pero nuestros maestros más jóvenes y nuestro equipo de capacitación tenían una premisa fundamental: a nuestros sabios los protegemos, y en ese concepto de nuestros sabios nos protegemos empezaban a unir las diferentes ideas, las diferentes estructuras, los diferentes trabajos que les permitía actuar con calidad al maestro cuando estaba con sus estudiantes. Entonces el asunto de cómo nos articulábamos, yo no creo que haya una ley general o una premisa mágica para eso. Yo creo que cada una de las instituciones, sea de orden público, privado, dependiendo de su tamaño, de sus posibilidades de infraestructura, de tecnología, entre otras, debe construir esa alternativa de modalidad en función de su realidad. Nosotros creemos, todos soñamos con estar en los máximos niveles de calidad, en los máximos referentes mundiales, pero también tenemos claro el concepto del proyecto educativo del territorio, o sea, ese proyecto que desde la universidad se lidera con nuestras realidades y ahí combinamos nuestras modalidades. Si ustedes pueden observar cualquiera de nuestros programas, se combina las muy bonitas experiencias y grandes logros que hemos obtenido con la distancia tradicional, pero también traemos parte de los 100% virtuales, sin olvidarnos que la presencialidad también nos ha dado grandes procesos para nuestros estudiantes de aprendizaje. Ahí tendría mil experiencias de contarle en esas redes de nuestros maestros, pero creo que el principio con el que hemos trabajado es ese: la articulación depende de la realidad de cada programa y ahí tenemos que ponernos todos los maestros a construir eso. Por eso nuestros héroes son las redes de maestros que construyeron esta pandemia. Ellos tienen para nosotros nuestro máximo respeto por todo lo que lograron durante esta época. Muchas gracias, José Enver, por contarnos la experiencia desde la Universidad del Quindío. Hemos escuchado hasta el momento un panorama muy interesante de nuestros invitados, precisamente frente a los cambios que hemos vivido y cómo afrontaron los retos por las diferentes instituciones que nos acompañan. Quisiera ahora ponernos a pensar en lógica de futuro. Crisanto, el Plan Decenal de Educación cobra mayor relevancia en este momento. El Plan Decenal tiene vigencia hasta el año 2026. Los desafíos que se planteó para la educación en Colombia cobran una relevancia importante y nuevos matices, precisamente a la luz de lo vivido desde el inicio de la pandemia. Para el sector de educación superior, ¿cuáles serían esos desafíos que se han agudizado con base en lo ocurrido a partir de marzo del año anterior? Doctor José Maximiliano, realmente quiero rememorar un poco estos desafíos para que los asistentes y participantes tengan un panorama pues mucho más concreto. Estos 10 desafíos tienen 25 lineamientos estratégicos y 305 lineamientos
específicos y 78 indicadores. Para que ustedes se den cuenta el tamaño, el desafío del Plan Decenal de Educación, que ha sido una construcción de más, o fue una construcción y sigue siendo, en su momento fue de más de 1.200.000 personas que con su voz y su voto de confianza en la comisión han depositado esa esperanza. Por eso uno de los desafíos que se ha venido agudizando, creemos que de la educación superior, pues es el derecho a la educación, porque estamos viendo que en los procesos de inclusión se siguen avanzando, pero ahí el derecho a la educación, lo mismo que la articulación del sistema educativo desde la primera infancia hasta la educación superior, necesita impulsarse, revisarse más, la transformación del paradigma educativo, la integración de la investigación en los niveles educativos y la financiación de la educación son uno de los elementos que hemos creído que se han agudizado. Pero déjenme señalar algunos aspectos fundamentales de este proceso. Creemos que hace falta mayor fortalecimiento de los programas nacionales a nivel de doctorado, a través de la consolidación de esos grupos de investigación que se fortalezcan, que se apoyen un poco más, otorgamiento de becas, entre otras. Sabemos que se hizo una gran apuesta por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación Nacional para otorgar el año antepasado y pasado y 1.000 becas para los distintos departamentos del país a nivel de doctorado. Pero es importante seguirlas impulsando, promoviendo para lograr unas tesis doctorales, pues una producción científica importante. Otro de los procesos que se ha agudizado es que realmente debemos seguir impulsando los distintos ambientes, como bien lo señala ese 10º desafío, que es fomentar la investigación desde los primeros niveles hasta la educación superior. ¿Y de qué investigación estamos hablando? De distintos tipos de investigación, pero parece ser que la gran tendencia es la educación aplicada, la investigación aplicada, perdón, porque genera una gran esperanza en la solución de distintos problemas que enfrentaría o que estamos enfrentando. Otro de los procesos que se han venido agudizando de una u otra manera es que debemos ampliar, articular las alianzas estratégicas entre los distintos actores. Lo decía anteriormente, el sistema educativo y el sistema de producción para generar mayor emprendimiento e innovación de base tecnológica. Y eso lo señala claramente los lineamientos estratégicos del Plan Decenal de Educación. Por eso sí, yo invito a que las distintas universidades o instituciones universitarias revisen con detenimiento estos lineamientos estratégicos, porque de una u otra manera debemos alusión a estos lineamientos y sobre todo a los indicadores de evaluación que allí se señalan. Otro de los aspectos que de una u otra manera se ha venido agudizando, y ya mis compañeros y en el desarrollo de la cumbre se ha dicho, se requiere una transformación del paradigma educativo, inevitablemente, para que las nuevas apuestas de la educación superior respondan a esa revolución 4.0, a los nuevos desafíos de la economía, del mercado, de la transculturación y de otros factores asociados a la educación. Me parece lo más relevante señalar a nivel de los procesos que se han venido agudizando. Muchas gracias, Crisanto, por abordar esos desafíos que se han agudizado desde marzo de 2020 y colocarlo en la lógica de los desafíos, de los indicadores, de las metas trazadas por el Plan Decenal de Educación. Stephanie, desde tu mirada, ¿qué necesitan hacer las instituciones de educación superior para que las ofertas académicas correspondan a esas expectativas, correspondan a esas posibilidades laborales de los jóvenes del país, ahora en tiempos de virtualidad? Creo que cobra relevancia el interrogante, Stephanie, en la medida en que a lo largo y ancho del país uno de los comunes denominadores que nos cuentan los jóvenes en las múltiples reuniones que se han realizado con ellos da cuenta precisamente
de los elementos asociados a las expectativas y a las posibilidades de la empleabilidad. ¿Qué necesitan hacer las instituciones de educación superior para materializar ese objetivo de los estudiantes? Claro, el momento en el que nos encontramos es el indicado para que aquellas instituciones amplíen esos campos educativos mediante diplomados, cursos, seminarios, talleres, herramientas que enfoquen el manejo de diferentes software, herramientas y todo ese tipo de utilidades tecnológicas para que los futuros profesionales las apliquemos en estos cambios, en esas transformaciones. Por ejemplo, hablando desde mi campo, que es el derecho, si yo me hubiera graduado hace un par de años previo a la pandemia y tuviera que erradicar una demanda, pues el proceso sería total y completamente diferente al que tengo que realizar hoy en día. Tendría que haber ido presencialmente, realizar filas y demás. Hoy en día, mediante el uso de un dispositivo móvil, la puedo erradicar estando sentada en este mismo momento, podría hacerlo. Entonces, las universidades tienen que analizar todos estos cambios que se han venido dando para los futuros profesionales a nivel laboral y mediante el uso de estas herramientas, enseñar a usarlas también, enseñar a los estudiantes cómo se deben adaptar a todos estos cambios. Porque claro, es muy seguro de que estos cambios se perduren en el tiempo, como ya lo hemos hablado previamente. Entonces, es necesario que las instituciones adapten a sus estudiantes con capacitaciones, por así denominarlo, al respecto en estas áreas que nos permitan conocer este nuevo campo laboral al que nos vamos a enfrentar en el momento en que terminemos. Gracias, Stephanie. Pones de manifiesto la importancia de que la formación vaya acompañada también con las nuevas realidades que nos trajo la implementación de la virtualidad. Un elemento también para estar en contexto, que pase por conocer y saber manejar todos los medios digitales que en este momento, no solo la educación, sino todos los sectores han sido abocados a implementar. Profesor Holman, desde su perspectiva docente, ¿cuáles son esos desafíos más notables para que esas experiencias de aprendizaje, a las cuales se refería también Stephanie, conserven esa rigurosidad y que también tengan en cuenta las necesidades y las expectativas de los jóvenes? Bueno, considero que lo primero que se debería tener en cuenta es el permanente diálogo entre las instituciones de educación superior y las empresas, tanto privadas y o públicas. Esa comunicación permanente entre esos dos actores va a permitir definir unas nuevas necesidades acordes al cambio que se ha vivido actualmente. Eso desde la parte como general y administrativa. Por otro lado, para la parte de la rigurosidad y todo esto que tiene que ver a nivel de la parte académica como tal, lo voy a tratar un poquito más desde la parte de la ingeniería o desde la parte de aquellas saberes que tienen que ver con más laboratorios que con la teoría. Entonces, pues ahí yo considero hay dos situaciones especiales y particulares que va a ser la parte de los laboratorios como tal, cómo poder llevar esa teoría que nosotros a veces explicamos en el aula de clase a una correcta aplicación en el laboratorio para que ellos a su vez puedan tener unas buenas prácticas y puedan pues tener unas muy buenas experiencias de aprendizaje significativo. Considero que el laboratorio debe ser más allá de la verificación de la teoría, ¿cierto? Debe ser como un agente motivador en la formación profesional de los estudiantes. Cuando se puede verificar la teoría en la práctica y ver el correcto funcionamiento del dispositivo, del sistema, independiente de cuál sea, pues los estudiantes se llevan una estructura de aprendizaje muy agradable y pues es algo que realmente les va a significar para su vida profesional. Los estudiantes en general, y esto lo puedo comentar aquí un poquito más a grosso modo, y es los estudiantes cuando llegó el tiempo de la pandemia hicieron demasiados reclamos sobre las partes prácticas o sobre los laboratorios. Y lo digo en general porque pues actualmente presido una red universitaria, tengo contacto con 6 universidades y en todas escuchaba el mismo comentario.
los estudiantes se quejan por la parte práctica de los laboratorios. Entonces, sin embargo, uno dice, listo, en ese momento era muy difícil por el tema de los materiales, por el tema de los aforos, porque no podíamos estar asistiendo presencialmente, de forma virtual era muy difícil hacer la secuencia para esos laboratorios. Entonces, todo eso lleva a que se debe repensar un poquito desde nosotros, desde la parte docente, toda esa forma de cómo vamos a abordar los laboratorios en adelante. Sin embargo, yo considero que la presencialidad en los laboratorios es fundamental para el proceso de formación de los estudiantes. Esa parte considero que sí o sí debería ir presencial. No es lo mismo que uno pueda guiar un laboratorio de forma remota a estar uno directamente con los estudiantes en el aula de clase, en este caso en el laboratorio, explicando, corrigiendo, viendo los diferentes procesos, viendo las diferentes alternativas que se nos puedan presentar en ese momento. Entonces, ahí nosotros podríamos seguir sosteniendo esa rigurosidad en la parte del aprendizaje, y nuestros estudiantes pues van a sentir todavía esa fortaleza para poder afrontar un mundo laboral que pues cada vez es más cambiante. La segunda instancia ahí es muy dura, que es la parte de la teoría. La teoría nosotros en el momento no podemos seguir haciendo una teoría retórica. Tenemos que abordar esa teoría de una mejor forma, buscando, por ejemplo, situaciones o factores situacionales que se dan en la sociedad o en la comunidad o incluso en la misma localidad donde se vive, y pues abordarlos como esos procesos de aprendizaje significativo para los estudiantes. En este punto, pues obviamente juega un papel importantísimo el docente, pues quien debe integrar pues toda la parte teórica con situaciones del diario vivir, pues mostrando a los estudiantes pues la verdadera importancia del saber que están adquiriendo o del conocimiento que están adquiriendo en ese momento. Con esto estaríamos pues de verdad logrando aprendizaje significativo sin perder rigurosidad en el conocimiento y sin perder sobre todo la motivación de nuestros estudiantes hacia su profesión, que eso lo considero muy importante debido a los altos índices de deserción a nivel universitario que se han venido dando. Ya sea por temas económicos, porque definitivamente no hubo una buena guía en su elección profesional, o porque se equivocaron de carrera, o porque no les gustó, ¿sí? Pero considero que se debe mantener esa motivación especial sobre nuestros estudiantes para que ellos se sigan enamorando de su carrera, de su profesión, y que cuando salgan sean esos profesionales exitosos, porque dicen, aquí estoy yo con mi profesión, que es la que yo amo, con la que yo realmente me siento a gusto y con la que voy a ser un excelente profesional y voy a aportar al desarrollo de mi país. Muchas gracias, Holman. Bien, hemos hablado hasta ahora de adaptación, de desafíos. Completemos el recorrido de este panel hablando sobre esas acciones que debemos emprender ahora. ¿Qué necesitamos para hacer que esas transformaciones generadas durante la pandemia, generadas desde hace ya más de un año, se proyecten, se mantengan, prosperan en el tiempo, se ajusten y logremos con ello ese objetivo de fortalecer los procesos educativos en las instituciones de educación superior? Le doy la palabra inicialmente a Crisanto. ¿Qué necesitamos y cómo articular estas transformaciones con el Plan Decenal de Educación? Muchísimas gracias. Creo que aquí ya hay un gran compromiso de parte de las universidades, porque debemos mantener y ampliar la oferta, reconocimiento laboral de los programas virtuales a nivel de pregrado y posgrado, que creemos que eso es fundamental para que se mantengan, y pues es uno de los retos y expectativas que tiene mucho, digamos, la población civil para adelantar. Otro de los procesos es un cambio profundo del paradigma educativo. El hecho de la mediación pedagógica y tecnológica
nos está retando la educación superior para que pensemos en un nuevo paradigma educativo que ya el que hemos trasegado lleva mucho tiempo y los nuevos, desafíos del sector empresarial, del sector académico son otros. Debemos mantener la estimulación en las nuevas innovaciones educativas de distinto orden en el país, que sean aplicables dentro y fuera y en las instituciones, digamos, de distinto nivel, de educación inicial hasta educación superior, pero también en la empresa. Me parece que esas modalidades duales y otras que están impulsando las universidades, no solo en Colombia, sino en el mundo, son benéficas para nosotros. Sin lugar a dudas, para mantener, digamos, la transformación que nos exige ya el medio, y como lo decía, el mercado, la revolución industrial 4.0, entre otras, necesitamos mantener alianzas sólidas entre la academia o la universidad o las instituciones universitarias, el sector empresarial y el Estado para garantizar espacios laborales. Ojo con esto, debemos garantizar a futuro espacios laborales para los graduados de pregrado y posgrado. Aquí se han hecho unas inversiones importantes y se siguen haciendo unas inversiones importantes por parte del Estado colombiano a través del Ministerio de Educación Nacional. Y esta es un aprovechamiento de recursos para que a futuro esas alianzas nos permitan minimizar todos estos problemas que estamos enfrentando y de realmente aportar a una solidez económica y social que requiere el país. Crisanto, muchas gracias. Precisamente dar cuenta de cómo ese trabajo colaborativo con el sector, ese compromiso de las instituciones de educación superior, ese cambio profundo del paradigma educativo, dan cuenta de esas transformaciones que se deben proyectar y trabajar para que prosperen en el tiempo. ¿Cuál es su visión, José Enver, frente a esta pregunta? Bueno, vamos a hablar un poco sobre las transformaciones de orden curricular, ¿sí? Digamos que vamos a plantear un poquito el asunto de la teoría del eterno retorno. Nuestras transformaciones curriculares, estamos retornando a ese viejo principio de la autonomía, de la formación desde la autonomía y la crítica para los estudiantes y para la comunidad en general. Sí, entonces, bajo ese principio que ha estado mucho tiempo en el escenario de la educación, entonces hemos planteado los dos elementos centrales en los cuales consideramos debe trabajar el currículo sobre las transformaciones que deben estar a corto y mediano plazo. Y el primer elemento es el asunto de los currículos abiertos, ¿sí? Era una tendencia en nuestra universidad y creo que por los estudios, por los estudios que han presentado en Colombia, los currículos de nosotros tienden a ser cerrados, ¿sí? A plantearse una línea en la cual el ministerio nos aprueba unas propuestas generales y de ahí difícilmente nos salimos, ¿sí? Y nos salimos porque estábamos en el asunto de los requisitos, prerequisitos, que las metodologías que ya se habían aprobado, que son poco modificadas, ¿sí? Consultadas o cambiadas. Entonces ahí hemos planteado, bueno, trabajamos currículos abiertos. ¿Y qué significa trabajar currículos abiertos en el momento? Y que la pandemia nos ayudó mucho en esos casos. No solamente lo que no solamente lo que nosotros teníamos aprobado en el ministerio y que se desarrollaba en la Universidad del Quindío podía ser estudiado y validado por el estudiante. A raíz de la pandemia, en esas redes colaborativas, cuando nuestros estudiantes empezaron a ver espacios académicos en otras universidades colombianas o internacionales, les permitimos mayor homologación de eso, un viejo principio utilizado, pero ahorita con una explosión mucho más alta, ¿sí? Pero ese currículo abierto no solamente lo busca la universidad o el profesor, también eso nos lleva a que el estudiante, desde su perspectiva de autonomía y crítica, él mismo construya su trayecto formativo, y ese es el segundo principio con el cual estamos trabajando. Nosotros hoy tenemos desde el concepto de los créditos, entonces el muchacho tiene sus 150, 160 créditos para desarrollar, y los currículos en el mediano y largo plazo deben permitir que, si bien hay unos mínimos de calidad que siempre debemos trabajar, los estudiantes deben de también aprender a construir su trayecto formativo,
porque en esa autonomía de que él construya su trayecto formativo nos permite seguir formando ese principio de la autonomía. Durante la pandemia, y algo que movilizamos demasiado en ese sentido fue las universidades virtuales, ¿sí? y las posibilidades que teníamos con organizaciones como Google, como Coursera, entre otras cosas que los estudiantes, que ellos, hay que reconocerlo, ellos nos llevan un adelanto en la formación virtual. Entonces hicimos alianzas estratégicas para que el muchacho observara qué podía complementar de lo que ellos tienen, su formación en el programa en el cual está inscrito. Y nosotros validábamos esos procesos, homologábamos esos procesos. Desde ahí, pues es el currículo, creemos que tiene que mantener ese concepto de apertura y ese concepto de que el trayecto formativo no debe ser rígido, sino que se debe construir también, no solo con los estudiantes y la lógica de las universidades, sino también, ustedes lo han manifestado, la empresa, ¿sí? Y el mismo estudiante debe hacer parte de la construcción del trayecto formativo. Los currículos tienen que salirse de la concepción de que solamente sea lo establecido y lo planteado desde el inicio. Los currículos tienen que pensar que todos los días, todos los meses y durante los años de la formación de los chicos deben estar con una perspectiva bastante flexible en esa formación que se va a dar al futuro con el estudiante. Bien, muchas gracias, vicerrector José Enver. Frente a esas transformaciones también generadas en los currículos que ha traído la pandemia, profesor José Holman, ¿qué otras transformaciones generadas se deben, qué cambios se deben hacer para que se proyecten y prosperen en el tiempo? Bueno, dentro de lo que hemos visto, la flexibilización es importantísima. Sabemos y todos somos conscientes que las universidades desde su parte administrativa y directiva han hecho unos grandes esfuerzos para lograr esas nuevas flexibilizaciones tanto a nivel curricular como a nivel microcurricular. Sin embargo, pues esta flexibilización pues debería estar muy hilada con las necesidades actuales y las necesidades futuras que tienen o que van a tener las empresas a través del cambio también que ellas han venido generando. Por lo tanto, debe haber una comunicación directa entre, insisto, entre universidades y las empresas privadas o públicas para poder llevar a buen término todos estos procesos. En cuanto a las clases, si se llegasen a dar las clases por mediación TIC, se necesita evidenciar un beneficio en el conocimiento y en la formación profesional de los estudiantes. Es decir, que los estudiantes no perciban una disminución en la calidad de su formación profesional. Por el contrario, que sientan una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues con mejores competencias y resultados de aprendizaje, y que estos realmente se vean reflejados en su perfil de egreso. Entonces, ahí lograríamos tener un muy buen ítem para poder continuar con ese proceso. El otro aspecto que considero deberíamos tener en cuenta para la continuidad en estos procesos es establecer una política de capacitación docente. Realmente a todos nos cogió, mejor dicho, desubicados cuando llegó esto de la pandemia, que hay que conseguir nuevos computadores, que hay que ampliar el ancho de banda, que hay que mirar nuevas plataformas para las clases, que hay que mirar nuevamente el rediseño de aulas virtuales. Entonces, todo eso nos cogió, mejor dicho, fuera de base en muchos aspectos. También, pues esa capacitación nos tocó hacerla nosotros a marcha forzada y sobre las realidades o la nueva realidad que estábamos viviendo. Entonces considero pues que una capacitación docente y una política muy bien definida y muy bien establecida para todos los docentes sería fabulosa, sobre todo en esta nueva realidad del mundo digital y tecnológico. Pero esas capacitaciones, pues que ojalá fueran con unas nuevas metodologías, las cuales sean apropiadas a la nueva realidad que estamos viviendo. Y por último, pues realizar una permanente evaluación de esos procesos, pues a los cuales se les esté dando la continuidad, pues para ser sujetos de mejora. Nosotros no podemos simplemente decir, bueno, vamos con una continuidad, vamos con una capacitación docente, vamos a hablar con las empresas, vamos a organizar esto de tal forma.
si no tenemos una verdadera evaluación. Esa evaluación nos estaría marcando a nosotros cómo se están definiendo los procesos, qué tan efectivos están siendo, cuáles son los aspectos de mejora que debemos tener en cuenta para que esos procesos realmente sean relevantes en el campo de la educación superior. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Holman. Adriana. Bueno, con respecto a las transformaciones a nivel curricular, bueno, nosotros a raíz de tantos cambios y novedades y proyección y tendencias año 2019, año 2020, y empiezo haciendo el recorrido desde el decreto 1330 del 2019, luego en el año 2020 el acuerdo 02, también la resolución 15224. Esas son las normativas, digamos, de Estado que inspiraron y que de manera casi que coincidencial con todo lo de la pandemia, nos invitaron a la Universidad Autónoma de Bucaramanga a actualizar nuestra política de gestión curricular. ¿Qué se hizo? Se hizo un trabajo finalizando el 2020 y que ya iniciando el 2021 lo sometimos obviamente a toda la aprobación de la comunidad académica de la UNAP, una nueva política de gestión curricular que, respetando, conservando los valores y principios fundacionales, el proyecto educativo institucional, la trayectoria de la universidad, lo que está haciendo es proponer, obviamente a todas las facultades y a todos los campos de formación, varios aspectos, digamos, que vienen a complementar esa tradición de la universidad. ¿Qué aspectos? Aspectos como la combinación de modalidades, lo que estamos hablando en este panel. Es decir, hay una serie de modalidades que la universidad viene ya implementando. Vamos entonces ahora a también traer a la mesa la modalidad combinada o híbrida y a explicar por qué esta nueva forma de combinación puede favorecer cierto tipo de programas. No es para todos los programas, como ya lo hemos venido también mencionando. Esta nueva política de gestión curricular también está hablando de ciclos comunes dentro de las facultades, dentro de los campos de formación, para que también el estudiante, una vez haya pasado el ciclo común, tenga opciones, por ejemplo, de grado que le den mayor valor agregado a su formación. Un énfasis muy importante en los resultados de aprendizaje, como decía el profesor Holman, que es también, digamos, la columna vertebral del Acuerdo 02, que también está mencionado en todo el decreto 1330, y que hemos visto, digamos, con ocasión de la pandemia, lo importante que es tener ese foco hacia el aprendizaje. Entonces, esta nueva política trae los resultados de aprendizaje como una forma de verificar y de complementarse muy bien con el modelo de formación por competencias que ya tiene la UNAP desde hace varios años. Y ir un paso más allá, y es el resultado de aprendizaje, cómo se evalúa. Es la invitación a que las facultades y programas empiecen a pensar y empiecen a, digamos, a determinar el tipo de evaluaciones que mejor se ajustan a los resultados de aprendizaje y que también nos permiten garantizar cumplir con el perfil profesional planteado. Otra novedad de esta política son las pedagogías activas, las competencias globales, las competencias digitales y también lo que tiene que ver con esa transformación del rol del profesor, que es un profesor que deja de transmitir contenidos solamente y se vuelve en facilitador y en mediador. Y para finalizar con lo de la política, estamos obviamente en este momento también ya implementándola y trabajando sobre todo en la coherencia entre el mesocurrículo y el microcurrículo, en que haya una trazabilidad de lo que el programa plantea, el plan de estudios plantea a nivel de perfil, con las competencias, con los resultados de aprendizaje, con las formas de evaluación. Esa coherencia es muy importante y es, digamos, una de los mayores desafíos que tenemos las universidades. En lo que tiene que ver ya con cómo aterrizamos, cómo materializamos la política,
pues estamos ya trabajando en lineamientos curriculares, por ejemplo, para la modalidad híbrida. Entonces estamos ya prácticamente terminando porque queremos garantizar, como bien lo decía el profesor Holman, que la calidad sea transversal a todas las modalidades, porque no es la modalidad, digamos, la que hace la diferencia, sino el modo de implementar esa modalidad. Entonces, esos lineamientos lo que nos van a permitir también es ver de qué manera concretamos esa combinación, digamos, de tiempos y de espacios, de manera que se favorezca el aprendizaje del estudiante y sin desconocer la importancia de los momentos presenciales, porque obviamente la modalidad híbrida también favorece y también integra la presencialidad como la conocemos de forma tradicional. ¿Cómo lo aterrizamos? Pues va a depender también del nivel de formación, va a depender del campo de formación. Es diferente, digamos, quizás una programa híbrido para la Facultad de Ingeniería que tiene gran componente de uso de laboratorios a quizás una Facultad de Ciencias Sociales. O sea, no estamos hablando en términos absolutos de que la universidad va a convertir todos sus programas a una modalidad virtual o a una modalidad híbrida. No, no se trata de eso. Se trata precisamente de ver esa nueva modalidad combinada o híbrida para qué programas se ajusta mejor teniendo en cuenta las particularidades de la disciplina, teniendo en cuenta la preferencia de los estudiantes y obviamente también el nivel de formación. Creería yo que esas son básicamente los desafíos que estamos en este momento en la universidad desarrollando para que las transformaciones sean obviamente de gran calidad y a largo plazo. Bien, muchas gracias, Adriana. Terminemos este panel con la voz de los estudiantes. Stephanie, ¿qué necesitamos hacer para que esas transformaciones generadas durante la pandemia se proyecten y prosperen en el tiempo? Bueno, lo fundamental para realizar esta proyectación en el tiempo es que implementemos medidas de precaución y preparación, porque como lo dijo el profesor Holman, realmente fue algo que nos tomó totalmente de sorpresa y para lo que no estábamos preparados. Y así como a los docentes les tocó instruirse sobre la marcha, los estudiantes nos tocó prácticamente igual. Entonces, principalmente tenemos que tener medidas de precaución, prevención y de conocimiento para saber cómo actuar en caso tal de que una situación como esta vuelva a suceder después de ya todo lo que hemos vivido aproximadamente por más de un año. Adicionalmente de eso, pues tenemos que seguir trabajando con lo que había mencionado previamente y es trabajar de la virtualidad y la presencialidad de la mano. Ambas cosas tienen, ambos espacios tienen cosas positivas y negativas. Entonces debemos sacar lo mejor de ambos espacios para así dar lo mejor de nosotros a un futuro, para así conseguir que la sociedad esté cada día mejor, ahora que ya sabemos lo vulnerables que somos frente a situaciones como la que estamos viviendo, y de esta forma podemos hacer lo mejor para el futuro y no simplemente lo, por así decirlo, como lo necesario. ¿Sí? Entonces debemos siempre buscar la mejor parte para que esto se proyecte. Con todas estas intervenciones que hemos tenido previamente, hemos estado escuchando cómo nos ha afectado a diferentes partes de la educación, porque es que la educación no es solo los estudiantes, no es solo los docentes, hay muchas personas detrás de ello y hoy estamos representando cada uno una pequeña parte de eso. Por ello es fundamental escucharnos a todos, saber los puntos de vista, las dificultades que hemos tenido cada uno y asimismo lo que todos hemos descubierto durante este proceso, porque todos al verlo de una faceta diferente hemos tenido diferentes también formas de vivirlo y por ende de saber cómo luchar contra las dificultades a futuro. En consecuencia, lo que debemos realizar es eso, prevención y con lo que ya conocemos, plasmarlo a futuro siempre de la mejor forma. Stephanie, muchas gracias. Hemos hablado de adaptación, de desafíos del sector de cara a la pandemia y también de esas acciones que debemos emprender todos para consolidar esos aprendizajes positivos y que sean continuos en el tiempo. Grandes reflexiones para finalizar nuestro panel que pasan desde
esos esfuerzos que las instituciones desde sus diferentes modelos realizaron a través de sus adaptaciones normativas, esa apertura, esa flexibilidad, esa rapidez para implementarlas. Por supuesto, acompañándolo de una identificación de las fortalezas que tenían las instituciones de cara a los retos de la alternancia, de cara a los retos, mejor de migrar esa presencialidad a esos modelos híbridos medidos por la mediación tecnológica, y cómo con capacitación docente, con trabajo en equipo, con trabajo colaborativo entre las instituciones del sector, fueron allanando el camino para garantizar que esas transformaciones se fueran dando al interior de sus instituciones de educación superior. Nos quedan muchas ideas, nos quedan muchas propuestas, esperamos que estos diálogos con los distintos actores del sector de la educación continúen para fortalecer esos aprendizajes y trabajo en equipo que al final tienen como vocación la transformación de las prácticas académicas, de las prácticas curriculares, para fortalecer el sistema de calidad, el sistema de aseguramiento de la calidad, de articularse con las nuevas normativas establecidas en el decreto 1330, en el acuerdo 002, y como sistema salgamos fortalecidos de cara a estos grandes retos para los que no estábamos preparados y demandaron toda la creatividad y trabajo en equipo de parte del sector. Muchas gracias a nuestros panelistas por sus importantes reflexiones y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este panel. Muchas gracias, doctor José Maximiliano. Gracias a todos, que tengan una buena tarde y un feliz fin de semana. Así es, muchísimas gracias a los invitados por estas reflexiones. Gracias por acompañarnos, regalarnos su tiempo, sus ideas. Y quisiera, finalizando ya este encuentro tan maravilloso, preguntarle al viceministro de Educación Superior, Maximiliano Gómez, ¿cuáles son las novedades en el Banco de Recursos COLAP? Bueno, muchas gracias. Yo quiero compartir con todos ustedes algo que nos llena de orgullo y que no solo nos llena de orgullo, sino que ha sido posible en gran medida gracias al trabajo con las instituciones de educación superior, la cooperación de las CIES, de la academia. El año anterior, precisamente con la colaboración de Red UNED y con la colaboración de las CIES aliadas del Plan Padrino, iniciamos un ejercicio de recolección de recursos abiertos que estuvieron a disposición de las instituciones de educación superior del país a través de COLAP. ¿Qué permitió esta recopilación de recursos abiertos? Apoyar al sector en esos procesos que se aceleraron a raíz de la pandemia. Este año, el espíritu de este encuentro lo pone a consideración del sector. Nos hemos preguntado desde el Ministerio de Educación Nacional cómo dar continuidad a este ejercicio, de manera que por supuesto refleje lo que hemos aprendido en este periodo y que siga siendo en una herramienta útil para el sector. Por lo anterior, en el último día de nuestro primer encuentro de COLAP, que tuvo el título de Transformación de Educación Superior en tiempos de pandemia, queremos dar un anuncio, poner a disposición de la comunidad académica el nuevo Banco de Recursos Educativos Digitales Abiertos para la Educación Superior. Este banco se reorganizó, tiene modificaciones para que de manera intuitiva se encuentren esas herramientas claves que permitan apoyar los procesos de innovación y de transformación digital del sector de las instituciones de educación superior. El banco estará disponible para todas las instituciones a partir de la siguiente semana. Y por supuesto decir que este banco de recursos está en constante construcción, está permanentemente siendo alimentado. Por eso aprovecho la oportunidad para invitar a todas las instituciones de educación superior a que compartan contenidos, para que precisamente juntos nutramos este banco, nutramos este espacio, cuyo fin último es contribuir al mejoramiento de la calidad de los procesos de educación superior del país. Es un anuncio muy importante que da cuenta precisamente de los elementos que colocaron nuestros panelistas
en el conversatorio anterior, y es aprender a construir desde lo colaborativo. Ha sido una de las grandes respuestas de las instituciones y del sector para enfrentar los retos que tiene esta pandemia. Ese es el anuncio del cual nos sentimos orgullosos y quería transmitir hoy en esta última sesión de nuestro primer encuentro de Colab. Así es, viceministro, muchísimas gracias. Este es un sitio para inspirarnos y seguir haciendo posible esta colaboración de todos para lograr salir adelante en lo que necesitamos después de la pandemia y a futuro. Así que muchísimas gracias a todos. Para nosotros es muy importante conocer las apreciaciones de las personas que nos visitaron en este evento y por eso les queremos dejar una encuesta de satisfacción aquí en el chat. Nuevamente, gracias a los invitados y a todas esas personas que están conectados con nosotros en todo el mundo. Y también los animamos para participar de nuestro siguiente y último webinar, estrategias de acompañamiento que mejoran la experiencia de los estudiantes en escenarios no presenciales, que tendrá lugar a las 11 de la mañana. Soy Karina Sterling y tuve el gusto de acompañarlos en el primer encuentro Colab. En nombre del Ministerio de Educación Nacional, les agradezco su participación e intervenciones en todos nuestros espacios. Nuestro segundo encuentro Colab se desarrollará en el mes de noviembre para que se vayan agendando desde ya. Hasta pronto.